Dios les bendiga a todos en esta mañana y bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Quiero dar gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que nos da de acercarnos a Él y entender que cuando esto se da, cuando me acerco a Dios, hay algo que debo ir clarificando en mi vida y debo hacerme consciente de qué es lo que estoy buscando, qué busco cuando me acerco a Dios, de, detrás de qué voy. Cuando no tengo bien claro por qué o para qué me acerco a Dios, las razones pueden ser equivocadas y por lo tanto se dará una relación que no es consistente y no edifica mi vida. Muchas veces pasa esto y no establecemos una verdadera relación con Dios. La mayoría de las personas llegamos a la iglesia en medio de una necesidad o una crisis existencial. Dios en su gracia y su misericordia nos acoge, restaura nuestra vida y a través de la iglesia nos permite encontrar alternativas para ver objetivamente la vida. Pero en ese proceso debo darme cuenta que por muy grande que haya sido mi necesidad o mi problema, yo necesito a Dios en mi vida, independiente de que se solucione o no, pues los problemas siempre se van a presentar y habrán ocasiones en que no se van a resolver de la manera que esperamos. Hay muchas razones por las que podemos estar buscando a Dios, pero cada día debo descubrir razones válidas, las razones que Él me da, porque de lo contrario, mi relación con Dios no será consistente. Hace algunos años escuché a un hombre contar su testimonio de cómo su niña, que había nacido con una enfermedad, se debatía entre la vida y la muerte. Los médicos tristemente no daban mucha esperanza de que pudiera vivir. El hombre, en su angustia, en su preocupación de padre, le exclamaba a Dios: sánala, decía en su oración, sánala, y prometo entregarte mi vida. Bueno, la niña, por la gracia y la misericordia de Dios, fue sana, y el hombre por un tiempo asistió a la iglesia de manera constante y muy animado. Pero al cabo de un tiempo, como es lo común de la vida, siguieron surgiendo problemas y dificultades, y tristemente las espinas ahogaron su fe, y el gran milagro que se dio en la vida de su hija no alcanzó para sostenerle la vida. En este momento, tristemente, ya no está en la iglesia, y esto es así, mis hermanos y amigos. Cuando no nos acercamos a Dios por razones válidas, los milagros no alcanzan para sostener nuestra vida, no alcanzan para salvarnos. Y voy a leer un texto en el Evangelio según Lucas. Voy a leer algunos textos en el capítulo 17 a partir del versículo 11. Evangelio según Lucas, capítulo 17, el versículo 11 dice de la siguiente manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos,
Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay algo que me llama la atención en este suceso que muestra el evangelista Lucas. Y en el versículo 14, Jesús les dice: y mostraos a los sacerdotes, pues eran ellos quienes tenían la autoridad de confirmar que ya estaban limpios de su lepra. Y en la parte final del texto dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Uno puede mirar en este relato claramente el interés de ellos dirigirse a Jesús era solo recibir la sanidad física. Algo particular en este milagro es que Jesús no los toca. Jesús no habla mucho con ellos, ni les hace preguntas. No hay mucho contacto con los hombres leprosos. Los manda simplemente a que vayan donde los sacerdotes, y a medida que se alejan van siendo sanados. Y esto en particular me llama muchísimo la atención, porque muchas veces en nuestra vida sucede así, ¿no? Que hay cosas que anhelamos con tantas fuerzas y las perseguimos con tanta insistencia, pero a veces no nos damos cuenta que mientras más nos acercamos a nuestro objetivo, más nos estamos alejando de Dios. Y podríamos preguntarnos: ¿de qué me sirve superar un obstáculo y alejarme de Dios cuando la vida me va a presentar muchos más obstáculos? 9 de estos 10 leprosos que fueron sanados se quedaron solo con esta corta experiencia. Solucionaron algo inmediato, y no estoy diciendo que no era una necesidad real. Ellos necesitaban la sanidad física, pues estaban enfermos. Pero al ser simplemente el objetivo, se perdieron lo realmente importante y trascendente: la sanidad del alma, la salvación de la vida, por no querer relacionarse con Jesús. Uno de ellos, dice el texto, que decide regresar agradecido, postrado a los pies de Jesús, puede experimentar algo más. Tu fe te ha salvado. Palabras que pone en boca de Jesús el evangelista Lucas, dejándonos ver que cuando nos acercamos a Él, no como lo hace el común, no como se acerca comúnmente la gente. Cuando nos acercamos de una manera válida a Jesús, obtenemos entonces lo que en su gracia y misericordia nos quiere dar. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que obedecen, los que deciden relacionarse con Él. Jesús pregunta al hombre que regresa dando gracias: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? Como queriéndole decir: ¿por qué se conformaron con tan poco si en el propósito de Dios hay algo más? Perdieron lo más importante, cosa que muchas veces nos pasa, que por andar detrás de las cosas que creemos necesitar y entretenidos por querer solucionar necesidades sentidas,
nos perdemos de ese verdadero contacto con nuestro Dios, y la necesidad de fondo a veces no la hemos identificado. Muchas cosas podemos lograr, y cosas que quizás no sean malas, quizás no son malas, pero debemos abrir bien los ojos, porque quizás por ir tras ellas podemos estar alejándonos mucho de Dios y perder el verdadero objetivo. Muchos milagros hemos recibido de parte de Dios, pero nuestra insensibilidad no nos hace ser conscientes de ello. Estar vivos, poder respirar, tener una familia, que nuestros órganos funcionen y tantas cosas más que pudiera mencionar, estos son grandes milagros y a veces no son suficientes para salvarnos la vida. La invitación entonces es a que no estemos esperando grandes manifestaciones alrededor nuestro que llamen nuestra atención, aunque siempre se dan de parte de Dios, siempre se dan esas grandes manifestaciones de parte de Dios, siempre se dan esos grandes milagros alrededor nuestro. Pero la invitación es que nos acerquemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesús y empecemos a experimentar la salvación y entender que su gracia es suficiente, como lo expresa el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, a partir del versículo 7, dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el versículo 9 es bien interesante, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entendiendo el apóstol Pablo que así el problema no se resuelva, que así el problema no se resolviera, la situación o la enfermedad, así no fuera él sano de su enfermedad, lo importante es mantener la relación con Dios y poder descubrir que Él está orando. Eso es lo realmente importante. Y voy a pedirles que hagamos una oración y pidamos a nuestro Dios que nos ayude a entender que más que un milagro, necesitamos ser salvos. Necesitamos acercarnos a Él y que nos ayude a vivir esa experiencia de salvación. Que podamos entender nosotros que más importante que las cosas que se puedan dar, que los milagros que se puedan dar, más importante es poder relacionarnos válidamente con Él. Entender que estamos en su mano y que así muchas cosas no se den, bueno, Él es nuestra gran garantía. Y eso debe ser suficiente para que nosotros día a día podamos tomar esa decisión de acercarnos válidamente a Él. Que nuestro objetivo sea relacionarnos con Dios, disfrutarlo a Él más allá de lo que podamos recibir de Él. Eso es lo más importante. Oremos entonces. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por la vida de nuestro Señor Jesús. Gracias por los recursos de salvación que nos das a través de la Iglesia, y gracias porque cada día a través de ella
nos permites acercarnos válidamente a ti. Te pido, buen Dios, que nos ayude a poder experimentar día a día esa experiencia de salvación en nuestras vidas y que como tu iglesia podamos salvar a muchas personas. Somos el recurso de salvación para la humanidad. Ayúdanos entonces a vivir a la altura de este compromiso. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y un feliz día para todos.